y la CIA se hace cargo de manera directa del interrogatorio, de las amenazas, del intento de cooptación. Es más, yo jamás en ese periodo vi una persona que se pareciera al señor de la foto, que ahora veo que dicen que es Roque Dalton. Estaban preocupados, mira, Roque Dalton estaba dando vueltas y vueltas con las manos atrás. Aquí. Jonás estaba en la ventana hablando con Roque y entra Joaquín, le tira un cuetazo y no lo agarra. Y después se retira a la cama y en la cama y le dice Roque, no me mates. Y en la cama le pegó el cuetazo. Ya voy a cumplir el doble de la edad que mi papá fue asesinado. Y esa carga que me la ponen a mí es el resultado de la posición que yo asumo. Si yo estuviera con Nicolás Maduro, no sería el asesino de esta persona. La verdad de Roque Dalton sigue viva en cada uno de sus ciudadanos que exigen justicia sin banderas. Un pueblo con memoria jamás será engañado por falsos profetas. Apoya tu canal de Fe y Política. Ahora puedes hypear nuestros videos y ayudarnos a crecer. Cada vez que hypeas un video, le das un impulso extra para sus visualizaciones y aparezca en más recomendaciones. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Busca el botón hypear dentro del video en tu móvil, dale tu apoyo con puntos y listo. Ya estás ayudando a que este contenido llegue más lejos. Cada semana puedes apoyar varios videos. Ayúdanos y danos ese empujón. El misterio no descansa en el fondo de una tumba, sino en el silencio cómplice de quienes apretaron el gatillo. Décadas después, los responsables siguen sin rendir cuentas y el paradero de sus restos continúa siendo desconocido. Mire, yo de verdad, lo que a mí me duele es decir, mire, yo de verdad no puedo decir que no era gente de la CIA. De verdad. Hay que tener en cuenta que a Roque lo mataron sus compañeros. No lo mató el enemigo, lo mataron sus compañeros. Después fue fácil echarle la culpa a la CIA o a no sé, que algún otro diabólico enemigo de esos que acechan. Pero la triste verdad es que Roque fue matado de un tiro en una tregua que hubo, en un debate que se estaba llevando adelante en la dirección del grupo guerrillero que él integraba. 10 de mayo de 1975. Barrio Santa Anita, San Salvador. Nosotros estamos trabajando un grupo importante de poetas latinoamericanos en otra dirección. Una poesía que en lugar de cantar plantee problemas. José Armando Arteaga, líder obrero, y Roque Dalton García, el poeta más influyente de la izquierda salvadoreña, son ejecutados por sus propios compañeros de armas en una casa clandestina. Entonces, aquí está cumpliendo el arresto domiciliario. Pero viene otra acusación, la de agente cubano, después agente de la CIA. Entonces ahí ya ahí prácticamente es difícil porque ya está planteada la parte obsesiva, enfermiza. Sus cuerpos son envueltos en sábanas y tirados a la medianoche en El Playón, un basurero de lava volcánica. 50 años después, sus restos siguen desaparecidos y sus asesinos intelectuales caminan libres. Ya voy a cumplir el doble de la edad que mi papá fue asesinado y todavía no encontramos justicia. Mi mamá tiene 92. Hay crímenes que marcan la historia de un país, pero otros desnudan la hipocresía de toda una ideología. Durante décadas, el FMLN vendió un cuento. Se presentaron como campeones de derechos humanos y mártires de la justicia social. Pero la verdad no acepta maquillajes. El peor enemigo de un dogma no es la oposición, es su propio pasado. A Roque Dalton no lo mató la dictadura militar, ni la oligarquía, ni los escuadrones de la muerte de la extrema derecha. Lo ejecutó la cúpula de su propia organización, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP. Los mismos que años más tarde firmarían la paz, se sentarían en la asamblea y gobernarían El Salvador durante 10 años. Hoy vamos a abrir el expediente moral más incómodo del FMLN, de los zurdos latinoamericanos o de los progresistas. Vamos a responder quién dio la orden, quién jaló el gatillo y por qué la justicia prefiere congelar los papeles antes que tocar a los comandantes de Oxford. Damos inicio.
Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Una pregunta que lo toca personalmente para terminar. A usted se los indicó, entre otros, como uno de los responsables del asesinato de Roque Dalton, poeta guerrillero Roque Dalton. 41 años después de su muerte, ¿qué tiene que decir? Fíjate que yo fui el único que cuando se termina el conflicto, sin consulta con el resto de miembros del FMLN, pido perdón. Soy el único. Nadie, ni del gobierno ni del FMLN. Después han hecho remedios con el tiempo. Y durante mucho tiempo ese tema no fue un tema fundamental en la izquierda. Esa carga que me la ponen a mí es el resultado de la posición que yo asumo. Si yo estuviera con Nicolás Maduro, no sería el asesino de esta persona. El ERP nació de la estructura universitaria El Grupo, fundada por Alejandro Rivas Mira, Joaquín Villalobos y Lil Milagro Ramírez. Roque Dalton ingresó en 1973 bajo el seudónimo de Julio Delfos Marín. Su formación teórica en Cuba y Praga chocó con la dirigencia local. El 13 de abril de 1975, la comandancia ordenó su captura y la de Armando Arteaga, montándoles un juicio clandestino por insubordinación y sedición interna. Ahí empieza la tragedia, el choque entre inteligencia y fuerza bruta. Dalton era un intelectual curtido en el exilio frente a muchachos soberbios jugando a la guerra. Rivas Mira y Joaquín Villalobos querían la insurrección inmediata. Dalton, Milagro Ramírez y Eduardo Sancho defendían la línea de masas. La guerrilla no podía aislarse de la gente honrada. La cúpula respondió con un complejo de inferioridad disfrazado de disciplina, llamando traición al pensamiento crítico. Pero ojo, sabían que eso no justificaba un fusilamiento antes que las bases. El pueblo tenía sentido común. No podías matar al poeta más grande del país por un desacuerdo táctico. ¿Qué hicieron? Fabricaron la mentira perfecta. Acusaron a Dalton de ser un doble agente de la CIA y de la inteligencia cubana. Una calumnia sin pruebas para activar la paranoia. Cuando el poder quiere destruir a un hombre justo, primero le destruye la reputación. Así armaron un simulacro judicial con la sentencia escrita de antemano. Y yo cuando fui a ver a ellos, a Roque Dalton y a Pancho, estaban preocupados. Mira, Roque Dalton estaba dando vueltas y vueltas con las manos atrás, aquí. Así como cuando alguien se pasea por alguna preocupación, anda las manos atrás. Yo creo que una de las cosas más importantes que han ocurrido en los últimos 40 años es que del lado de la izquierda se la toleró, ha podido ser gobierno, ha llegado al gobierno y está comenzando un proceso de aprendizaje. El tribunal clandestino estaba integrado por Alejandro Rivas Mira, Joaquín Villalobos, alias René, Jorge Meléndez, alias Jonás, Mario Rogel, alias El Chino, y Alberto Sandoval, alias Lito. Eduardo Sancho se opuso y fue aislado. Y yo le servía la comida, porque yo la atendía. Yo le servía la comida, yo retiraba los trastos, yo se los lavaba, ¿verdad? El 10 de mayo yo salgo, me voy a ver a mi mamá, me voy para mi casa, para la casa de mi madre. Llego como a las 1:45 a la casa. Me siento con Valles. Y entonces me explica, ¿verdad?, que Humberto Portillo había matado a Pancho, Joaquín y Jorge Meléndez, Jonás, y habían matado también. Le dirigieron a matar a Roque. Y Jonás estaba en la ventana hablando con Roque. Y entra Joaquín, le tira un cuetazo y no lo agarra. Y después se le tira a la cama. Y en la cama, y le dice Roque, no me mates. Y en la cama le pegó el cuetazo.
No mates. Esa fue la última frase del poeta, una súplica de humanidad frente al cañón de un compañero. Analicemos la frialdad del acto. Jorge Meléndez estaba adentro distrayendo a las víctimas con una plática casual y Villalobos entra por la espalda con la ventaja que da el hierro frente a la carne desarmada. Esa es la verdad que la propaganda intentó tapar con mitos sobre sedantes o fusilamientos con honores. Mentiras. Fue una ejecución vulgar en un cuarto cerrado, un tiro en la cabeza en una cama de un barrio de San Salvador. Quien lo ejecutó, la infamia no terminó ahí. De un barrio de San Salvador. El catecismo enseña que los difuntos exigen respeto. ¿Qué hicieron con los restos de Roque Dalton y Pancho Arteaga? Los metieron en un baúl a la medianoche y los tiraron en la lava seca del playón, sin cruz ni tierra. Los dejaron para que los animales borraran la evidencia de su miseria moral. Convirtieron un paraje volcánico en el primer cementerio clandestino de la guerrilla, el mismo lugar usado después por los escuadrones de la muerte de derecha. Los extremos se tocan en el desprecio a la dignidad humana. Yo ni lo acusé, nadie me preguntó, nadie me dijo investigar, ¿y cómo? Si ni siquiera sabía que existía. Es más, yo jamás en ese periodo vi una persona que se pareciera al señor de la foto, que ahora veo que dicen que es Roque Dalton. Tras el conflicto, Jorge Meléndez permaneció en la vida pública. Con la llegada del FMLN a la presidencia en 2009, fue nombrado Director Nacional de Protección Civil, cargo que ocupó durante 10 años bajo Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén. Por su parte, la investigación de 2026 de Pablo Solana, La verdad en la garganta, revela que en 1964, el agente de la CIA Harold F. Swenson amenazó a Dalton con sembrar el rumor de que era un delator si escapaba. Y la CIA se hace cargo de manera directa del interrogatorio, de las amenazas, del intento de cooptación. Eso sucede en el año 64, prácticamente una década antes de su asesinato. Este crimen provocó la ruptura del ERP en mayo de 1975, cuando Lil Milagro Ramírez y Eduardo Sancho se separaron para fundar la Resistencia Nacional. Hay que ver la coherencia moral del FMLN. 10 años hablando de memoria histórica mientras protegían como jefe de protección civil a Jorge Meléndez, uno de los que condenó a Dalton. El silencio era total porque la impunidad es un pacto de caballeros en el poder. Si caía Meléndez, se abría la caja de Pandora de las purgas de la guerrilla. Ojo al nudo geopolítico. La CIA no mandó comando, usó la mentalidad mediocre de sus enemigos. El agente Harold Swenson aplicó un manual de contrainsurgencia y el ERP mordió el anzuelo por paranoia, haciendo el trabajo sucio gratis. Mataron al cerebro porque no podían debatir con él. Como decía San Agustín, la soberbia no es grandeza sino hinchazón. Lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Esa traición rompió el dique moral. La Resistencia Nacional se separó siguiendo a Dalton y demostró con el FAPU que la lucha era organizar al pueblo, no jugar a la guerra. Y Lil Milagro Ramírez, la mujer que amó a Roque Dalton, fue capturada en 1976. Soportó 3 años de tortura sin dar un nombre antes de ser asesinada. Comparece en su estatua mural con Joaquín Villalobos, viviendo en Oxford y cobrando como asesor internacional. Ahí está la diferencia entre mística y delincuencia política. Nadie, ni del gobierno ni del FMLN, después han hecho remedios con el tiempo. Y durante mucho tiempo ese tema. El caso sufre un laberinto de impunidad. La ONU lo excluyó en 1992 por límites de fechas. En 2010, el juez Romeo Giammattei, luego condenado por corrupción, sobreseyó a Villalobos y Meléndez llamándolo homicidio simple prescrito. El amparo 254-2018 ante la Sala de lo Constitucional sigue congelado, pese a que la CIDH admitió la denuncia en 2021. Para resolverlo, la sala debe fallar. La fiscalía debe investigar el hecho como crimen de lesa humanidad y buscar los restos en el playón, integrando además estas purgas en los textos escolares de historia nacional. El desacato ante la CIDH
expone al país a condenas internacionales. Al FMLN le convenía tapar todo por acuerdos bajo la mesa, pero la desaparición forzada es un delito continuo mientras no aparezcan los restos del crimen que se comete hoy. El profeta Isaías lo advirtió: hay de los que dictan sentencias injustas para robar los derechos de los afligidos. Llamar homicidio simple a una desaparición es un pecado social. Los magistrados deben abrir el caso para demostrar que nadie está por encima de la verdad. Recuperar los restos es una obligación humanitaria y un derecho inalienable de las familias. La memoria histórica no es una memoria a la carta. Como enseña la doctrina social de la Iglesia, el sistema educativo debe respetar los hechos porque solo en la verdad hay justicia. El papel aguanta todo, pero el archivo no perdona. Santo Tomás de Aquino definía la justicia como dar a cada uno su derecho. Los comandantes prófugos podrán sonreír con cinismo, pero la historia ya los condenó como verdugos de su propia inteligencia, peones útiles de la CIA. La verdad de Roque Dalton sigue viva en cada uno de sus ciudadanos que exigen justicia sin banderas. Un pueblo con memoria jamás será engañado por falsos profetas. ¿Y tú qué piensas de las recientes declaraciones de Villalobos? Comparte y activa la campanita y te leo en los comentarios. Esto es el FMLN. Piénsalo. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y Fe, vista de otra manera.